En la clase del día de hoy vamos a ver para el área de mecatrónica de grado quinto, vamos a reforzar los conceptos vistos en el primer periodo académico. Uno de los primeros temas que vimos fue el círculo de la mecatrónica, ¿verdad? El círculo de la mecatrónica son las ciencias en las cuales se avanza la mecatrónica para su desarrollo. Existen 4 ciencias principales. Entre estas están la computación, está la mecánica, está la electrónica y está el control. Nosotros la computación la vemos desde el área de sistemas en todo lo que es programación y algoritmos que estamos viendo actualmente con el software Micromundos, ¿cierto? En mecánica, este tema nosotros no lo vamos a tratar aún. Este tema es de física, tiene que ver con poleas, aceleración, distancia, fuerzas y demás. En electrónica, que es lo que estamos viendo actualmente, que es lo de simbología electrónica, planos electrónicos, cómo realizar planos electrónicos y demás. ¿Listos? Este área de control es un área de programación que no vamos a tratar aún. ¿Listos? Y entre cada ciencia hay una relación en una subciencia, podríamos decirlo así, o otra ciencia en la que se puede ver. Está la computación y la mecánica en donde se ven. Esto significa diseño asistido por computador. Este diseño asistido por computador es el desarrollo de objetos en tercera dimensión. En este caso también caben los videojuegos. En la electromecánica, que es esta que está acá, es donde nosotros podemos ver brazos robóticos y demás. ¿Listos? En los circuitos de control es donde nosotros podemos programar, eso sí nosotros lo vamos a hacer más adelante, programar circuitos integrados, que son esos aparaticos que parecen arañitas, negritas con hartas paticas, los podemos programar para que él haga una tarea en concreto. Por ejemplo, para que encienda un bombillo. ¿Listos? Y en el control digital, este control digital ya es para programar arduinos, que son placas para generar robots, que eso no lo vamos a ver aún. Sin embargo, quiero que quede claro las 4 ciencias fundamentales del círculo de la mecatrónica, que son computación, que está en rojo, la mecánica, que está en esta parte verde, la electrónica, que está en esta parte azul clara, y el control. Vamos a ver qué es un sistema electrónico. Un sistema electrónico se basa en 3 ítems: las entradas, los procesos y las salidas. En las entradas se toman señales del mundo físico y las convertimos en corriente o voltaje. En estas entradas podemos poner como ejemplo la generación de energía. Por ejemplo, a nosotros la energía eléctrica, o podemos encender un bombillo gracias a que hay en otro lugar del mundo una planta en donde a través del agua podemos generar energía con motores, ¿cierto? Moviendo motores con el agua para generar energía. En otras partes del mundo generan energía a través del viento. A través del viento, con unas hélices parecidas a unos molinos, esas hélices hacen mover un generador que es un motor y así generamos corriente. ¿Listos? En los procesos se manipulan y se transforman estas señales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros podemos manipular, interpretar y transformar estas señales a través de los componentes electrónicos como son las resistencias, los condensadores y demás. ¿Listos? Y en las salidas, estos componentes transforman la corriente o el voltaje en señales físicamente útiles. Por ejemplo, nosotros transformamos la corriente o el voltaje en sonido cuando escuchamos la música que nos gusta. ¿Listos? Transformamos la corriente en imagen cuando miramos una serie en nuestro televisor, o incluso también podemos transformar la corriente a través de señales inalámbricas para podernos comunicar con otra persona en otra parte del mundo a través de nuestro celular. Entonces, un sistema electrónico se compone de entradas, procesadores o procesos y salidas. Ahora vamos a ver qué es un componente electrónico. Un componente electrónico son los elementos que forman parte de los circuitos electrónicos. ¿Listos? Entonces, entre los componentes electrónicos que nosotros vamos a usar están las resistencias, que es esta que tengo acá. Recuerden que la función de la resistencia es oponerse al paso de corriente.
Los condensadores, que es este aparato negrito que estoy señalando, los condensadores se encargan de almacenar energía en muy pequeña cantidad. ¿Listos? Los interruptores se encargan de cortar o dejar pasar la corriente. Estos interruptores los vemos también cuando encendemos el bombillo de nuestro cuarto, funcionan de manera similar. Y ellos se indican con el número 1 y el número 0. Cuando está pulsado el número 1, quiere decir que la corriente está pasando, o sea, que el bombillo va a encender. Y cuando lo oprimimos hacia el otro lado y está resaltado el símbolo 0 o el circulito, quiere decir que la corriente no está pasando. Los diodos no los tengo acá, pero esos diodos los usamos para rectificar corriente. Quiere decir, para que nos entregue una corriente estable y no quememos el experimento en el laboratorio de mecatrónica que vayamos a hacer. Los LED son diodos emisores de luz. Los LED son los que estamos usando en la actualidad. Los televisores que nosotros tenemos en nuestra casa, los televisores de pantalla plana, los delgados, ellos están hechos a bases de LED. Son muchos bombillos LED que están por dentro y ellos dejan que el televisor se ilumine y nos deje a nosotros ver la imagen. Los celulares funcionan de manera similar. Las extensiones de luz que nosotros utilizamos para Navidad, todos esos bombillitos pequeñitos son LED. Los LED también los podemos ver en los cargadores de los celulares o en los cargadores de las tabletas. Cuando nosotros los conectamos hay cargadores que encienden un bombillito de color verde. Esos son LED, son los bombillitos que nosotros usamos. Los motores y por último los potenciómetros. Un potenciómetro, que es este, un potenciómetro es una resistencia variable, quiere decir que este es igual a este. Sin embargo, moviendo la perilla, nosotros podemos cambiar el valor de su resistencia. Esto lo vemos más que todo en los equipos de sonido, cuando nosotros modificamos el volumen para escuchar más alta la música o más baja la música, ¿verdad? Es posible el subir y bajar volumen gracias a un potenciómetro similar a este. Mientras yo más gire el potenciómetro o la perillita, que es esta, en sentido de las agujas del reloj, más va a haber volumen. Y cuando las gire contrario a las manecillas del reloj, va a haber menos volumen. En cuanto a la simbología se usa para representar planos electrónicos de manera esquemática. Nosotros ya habíamos visto, unos de ustedes tienen dibujado el cuadro con la simbología y la función de cada elemento electrónico, ¿verdad? Y otros los tienen a través de una impresión. Sin embargo, nosotros usamos básicamente este, que es de la pila, interruptor, el del LED, ¿listos? Y el del motor. Si es el caso, pueden pausar el video para ver más claramente los símbolos. Sin embargo, en sus cuadernos de mecatrónica ustedes ya tienen anotados toda la simbología. A continuación vamos a ver cómo nosotros podemos realizar un plano electrónico. ¿Listos? Entonces voy a poner un ejemplo. En nuestro ejemplo me dice que necesitamos conectar un LED a una batería de 5 voltios usando un interruptor. Entonces, ¿cómo construimos un plano electrónico? Primero comenzamos dibujando cada uno de los símbolos en nuestro cuaderno o en nuestra hoja. Entonces voy a dibujar el símbolo de LED, que fue el que resalté con naranja, ¿listos? Y lo voy a dibujar acá en la pantalla, ¿listos? Entonces dibujo el símbolo de LED. Ese es el símbolo de LED, ¿cierto? Ahora, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Que dibuje una batería. La voy a resaltar con rosado. Entonces me está pidiendo que dibuje una batería. ¿Listos? Entonces voy a dibujar una batería. ¿Listos? Ese es el símbolo de batería, ¿verdad? Y por último, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que dibuje un interruptor. Entonces voy a resaltar interruptor y lo voy a dibujar aquí en la parte de abajo. Ese es el símbolo de interruptor, ¿cierto?
Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que unir todos los componentes electrónicos. Tengo que unir el LED, tengo que unir la batería y tengo que unir el interruptor a través de un circuito electrónico. Entonces lo voy a unir, uno el polo de la batería con un polo del LED, ¿cierto? Uno el otro polo de la batería con el interruptor. Y por último, uno el polo del LED con el otro polo del interruptor. Y así construimos nuestro plano electrónico. Allá ustedes los hacen con regla y bien bonitos. ¿Listos? El último paso, ¿cuál es? El último paso es colocar toda la identificación de los componentes electrónicos. Entonces me dice el ejemplo que se necesita conectar un LED, ya lo tenemos dibujado, ¿verdad?, a una batería de 5 voltios. O sea que la batería tiene 5 voltios, ¿cierto? Y toda batería tiene un polo positivo y un polo negativo. Recordemos que el polo positivo va por la parte de arriba y el polo negativo va por la parte de abajo. ¿Listos? ¿Qué otro de los componentes tiene simbología? Recordemos que los LED tienen una polaridad, quiere decir que tienen positivo y negativo. Si los conectamos al contrario, se nos va a quemar el LED y no nos va a alumbrar. Entonces, en este caso, esta línea grandecita que está acá, ¿sí?, ella me está indicando que ese es el polo negativo, o sea que le voy a colocar negativo. ¿Listos? Y por el otro lado está el polo positivo. ¿Listos? Y ellos tienen un nombre. Recuerden que el polo positivo del LED se llama ánodo. ¿Listos? Y el polo negativo del LED se llama cátodo. ¿Listos? Ánodo positivo, cátodo negativo. Y así es como nosotros podemos crear nuestro primer plano electrónico. Gracias.